una cosita, Ujú. Max, si me permites. Cuando hablamos de los momentos en los cuales aparece la escoliosis, a mí me gusta siempre hablar de una gráfica, que es la gráfica de la velocidad de crecimiento de las vértebras o del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad de crecimiento cuando nacemos es muy rápida. Entre los 0 años a los 3 vamos creciendo muy rápido año tras año, aunque la velocidad va disminuyendo. Después alcanzamos una velocidad de crucero donde nuestros hijos, nuestras hijas van creciendo poquito a poco, pero de repente, a los 6 años, es como que hay un acelerón brusco, ¿no? Es como que yo voy en moto y acelero de golpe, corto pero rápido, y me da Ujú. tiempo a retomar mi posición. Eso hay un pico y ahí normalmente a los 6 años es donde vuelve a aparecer esa alteración en el crecimiento. Y luego es muy importante la entrada a la adolescencia, la entrada al pico del crecimiento, ¿no? La adolescencia como tal es un acelerón brusco en el cual los niños y niñas crecen a una velocidad impresionante y ahí es donde tenemos que trabajar y tener mucho cuidado y controlar mucho a aquellos niños y niñas que ya tenían signos anteriores, ¿no? Aquellos que no tenían Ujú. absolutamente nada, pues tampoco nos tenemos que preocupar. No tenemos que generar de la escoliosis ni mucho menos una alarma social. La Ujú. escoliosis afecta al 3% de la población infantil, de la población adolescente. Se habla que en la edad adulta podemos llegar alrededor de un 15, un 20%, y que luego sí que se dispara a partir de los 60 años, pudiendo llegar a tener escoliosis. No quiero decir de que por eso deba ser tratada. Recordemos que la escoliosis se define como una inclinación de dos vértebras de más de 10 grados con rotación. Entonces se habla de que el 50% de la población adulta superior a 60-65 años tiene escoliosis. Aquí tenemos Ujú. que diferenciar también bien que hay un grupo de pacientes que necesitarán ser tratados, que se Ujú. calcula que de este total, de este 3% de niños, pues más o menos será un 20% de ellos los que necesitan ser tratados. Y luego hay otro grupo de ellos que la escoliosis se estabiliza por sí misma y no genera problemas más que una leve alteración estética. Que luego en la edad adulta se puede complicar. Luego en la edad adulta se puede complicar. Pero en principio tenemos que remarcar esto. Y esto no es que lo diga Gary, esto no es que lo diga yo. Yo siempre digo que al final la diferencia, Max, igual entre tú y yo en el mundo de la escoliosis es que yo haya leído un poquito más que tú y que tengo algún año más de experiencia. Y esto está relacionado con lo que el doctor Rigo habla de la curva larga de aprendizaje a lo largo de la Ujú. vida, Ujú. donde, donde lo que yo estoy trasladando fue publicado el año pasado en julio por el doctor Weinstein, donde tomaron un grupo de seguimiento desde el año 80, desde el año 78 exactamente, hasta el año 2016, si no recuerdo mal, y vieron cómo los pacientes no tratados evolucionaban en el tiempo y hacían un Ujú. seguimiento de cómo se comportaban las escoliosis. Y es, Ujú. es interesante decir que en ese artículo se observó cómo no había una diferencia de, por ejemplo, la variable dolor. Que muchas veces pensamos, Ujú. el paciente con escoliosis tiene más dolor que el paciente sin escoliosis. No es Ujú. tan así. Cuando dejamos a los grupos avanzar en el tiempo, vemos que la manifestación de dolor es muy similar. Hay un pelín de índice superior en los pacientes con escoliosis que a los pacientes que no tienen escoliosis, pero es muy leve. Sí que hay, y se marca una diferencia en las variables psicológicas vinculadas con la imagen corporal. Ahí sí, Ujú. en ese sentido sí que se observa claramente que el paciente con escoliosis lo que más le preocupa es la estética. Ujú. Ujú. Pues sabes que una de las cosas que me acuerdo de lo que me contabas con la evolución de la escoliosis y el crecimiento, la relación de la escoliosis con el crecimiento, me decías que, eh, y principalmente lo dejas muy reflejado también en tu revista, ¿no? En Scolicomic, eh, esta cuestión de los distintos terapeutas que manejan la escoliosis y que en la relación, en el periodo en la cual, de los 7 a los 9 años, en la cual el crecimiento se enlentece, empezás a trabajar con el paciente con escoliosis y muchas veces la familia dice, uy, qué bueno el terapeuta, que no ha crecido la escoliosis, qué bueno que está. Y en relación, y si tomamos en cuenta
no va a crecer tanto porque el crecimiento no es tanto, ¿no? Eso Eso me lo es. dejaste bien claro, bien claro, y que hay que tener en cuenta cuando uno entra a la adolescencia, a los 10 o 11 años, ahí sí, donde a uno tiene que trabajar mucho más, ¿no? Sí, 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 tal cual. Este caso que comentaba antes, que fue el que a mí me quedó muy adentro y lo voy a tener siempre presente, fue una niña que a los 7 años acudía al quiropráctico y el quiropráctico le hacía un seguimiento y le hacía un control radiográfico. Y entre los 7 y los 9 años, durante 2 años, los seguimientos radiológicos no variaban, había una variación menor a 5 grados, lo cual puede ser simplemente una variación por el error de medición. Entonces el quiropráctico le decía, vamos, fenomenal, estamos frenando la escoliosis. Pero en el momento que la niña entró en el pico de crecimiento en una escoliosis que estaba, si no recuerdo mal, en aquel momento en 30-32 grados, se disparó 45 grados en menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque entró en el pico de crecimiento. Entonces, a veces no nos podemos conformar con que estamos frenando la escoliosis. Tenemos que aspirar a revertirla, tenemos que aspirar a reducir la angulación. Pero sobre todo, primero tenemos que entender cuál es la evolución natural de la escoliosis. Porque en ese momento, si a esa niña, en vez de hacerle quiropraxia, le hubieran dado Coca-Cola, la escoliosis hubiera seguido midiendo igual. Y lo llevo a la Coca-Cola porque muchas veces me dicen, no, pero igual le ayudó. ¿Tienes algo con contra la quiropraxia? No, ni mucho menos. La quiropraxia me parece fantástica para algunas patologías, no para la escoliosis, porque hasta ahora no lo ha demostrado. Es más, el doctor Jim McAvenny hace 6 años, si no recuerdo mal, presentó en la SOSOR un trabajo donde él es quiropráctico australiano, donde mostraba que la quiropraxia no tenía ningún efecto sobre la escoliosis. Y esto no quiere decir de que la quiropraxia sea mala, y ni que tengamos nada en contra de la quiropraxia. Es como si nosotros quisiéramos, ahora voy a poner otro ejemplo, pero es como lo que decía, démosle Coca-Cola y el niño o la niña mejorará. No, ¿cómo le vas a dar Coca-Cola? Bueno, pues ¿por qué? Porque sabes que no tiene efecto terapéutico. Pues lo que queremos Claro. decir justamente es esto. Y lo mismo sucede con la natación, cuando a las familias les decimos la natación no es terapéutica. ¿Quieres nadar? Claro. Fantástico, fantástico. ¿Quieres nadar? Es fenomenal. Es una actividad física en la cual trabajas la parte cardiovascular, trabajas la parte pulmonar, trabajas la parte muscular. Es fantástico, pero no es terapéutico. Por hacer natación no vas a disminuir tu escoliosis. Por hacer natación no va a mejorar tu escoliosis. Porque si no los pacientes, perdón, si no las personas nadadoras no tendrían escoliosis y sí lo Ujú, desarrollan. ¿Por qué? Porque ujú. el origen es otro. Y como hace muchos años me dijo un profesor, si la natación fuera buena para la escoliosis, igual tendríamos que nadar haciendo círculos. Claro. Y esto no es así. Entonces, es muy importante, yo creo, lo que hacemos mucho énfasis es en entender cuál es el origen o cuál es la historia natural de la escoliosis. ¿Cómo se comporta la escoliosis? Si yo dejo, bueno, este vaso de vino no, porque ya sabemos dónde va a terminar, pero si yo dejo esta copa aquí y la dejo en el tiempo, yo tengo que ver cómo una patología, como profesional sanitario, antes de tomar una acción terapéutica, tengo que saber cómo actúa. Hoy en día tenemos la situación del COVID. Con la situación del COVID Ujú, nos está pasando lo mismo, que no sabemos por dónde enfocarla muchas veces porque no sabemos cómo evoluciona. No sabemos hacia dónde va, cuáles son los órganos diana, son los pulmones, son el corazón, son los riñones, es ujú. trombogénico, no es trombogénico, afecta al corazón, perdón, al cerebro. Cuando pase ya más tiempo y tengamos más información, podremos definirlo. Y habrá gente que dirá, ¿por qué no lo han definido antes? Porque no ha estado entre nosotros. Entonces, con la escoliosis, lo primero que tenemos que saber es si un paciente desarrolla escoliosis, ¿cuál es la evolución de la patología? Una vez que sabemos esto, una vez que entendemos esta situación de escoliosis luchadores, perdón, Max, no se corrige. Ningún problema. Luego, si me permitís, escoliosis luchadores, la escoliosis no se corrige, pero necesitamos terapeutas que nos ayuden a vivir en una manera sana, feliz y sin dolor. Me encanta ese planteamiento porque nos habla de dos situaciones que luego voy a comentar. Mm, Entonces, si nosotros sabemos cómo un paciente con escoliosis evoluciona en el tiempo,
desde su desarrollo, por ejemplo, en la edad infantil o adolescente, hasta la edad adulta, tenemos diferentes ventanas, tenemos diferentes ventanas para poder trabajar y con diferentes objetivos. Antes de un desarrollo de un RISER, por ejemplo, 4, yo tengo posibilidad de alterar la historia natural de la escoliosis. Y esto es muy importante. Porque si tengo la posibilidad de alterar la historia natural de la escoliosis y su evolución en torsión, significa que lo puedo corregir. De ahí un poco a escoliosis luchadores lo que les quería transmitir. Si hay unos momentos determinados, RISER 0, RISER 1, RISER 2, RISER 2 Plus, que sabemos que tenemos la posibilidad de corregir usando las pautas que marca, por ejemplo, la guía práctica clínica de la SOSOR, donde nos habla de que si tenemos una escoliosis por debajo de 20 grados, entre 10 y 20 grados podemos hacer ejercicios, pero no cualquier ejercicio, sino ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis, que esto también es importante. Entre 20, 25 hasta 45 grados, lo que se recomienda es los ejercicios con el uso del corsé, con el uso de la ortopedia. Pero dentro del mundo del corsé también es importante definir corsés correctivos. No nos sirve el concepto que existía antes de corsés de contención. Y la fisioterapia y la ortopedia deben de ir de la mano. Si yo empujo como fisioterapeuta y kinesiólogo en un lugar, también tengo que ese corsé tiene que empujar en ese lugar. Y si yo dejo un espacio donde no quiero tocar con mi mano porque voy a generar una corrección, el corsé también tiene que tener ese espacio para dar lugar a la corrección. Entonces, en el periodo adolescente podemos corregir, siempre y cuando tomamos las cosas a tiempo. Y un poco a escoliosis luchadores lo que comentaban es que la fisioterapia, a través de los ejercicios específicos, lo que ayuda mucho es en mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a partir de la edad adulta, nosotros no vamos a poder corregir la escoliosis. Podemos mejorar el componente postural, pero no podemos corregir la escoliosis. Y esto también es importante y hay que remarcarlo. Entonces, la escoliosis estructural va a estar ahí y vamos a tener que preparar a las personas para que tengan un cuerpo flexible, fuerte, para la edad adulta, donde a través de estos ejercicios específicos nosotros les acompañamos en que no tengan retracciones, que sean flexibles, que tengan fuerza, que la escoliosis en sí desarrolla un grupo muscular débil y un grupo muscular fuerte. Entonces, que ellos mismos, con una serie de ejercicios, puedan autotratarse y mantenerse a lo largo de la vida. He usado una palabra que hoy en día se le está dando muchísima importancia y es la calidad de vida. No nos importa cuántos grados tenga una persona, y esta es una frase del doctor Rigo, sino que lo que nos importa es cómo esa persona vive con su escoliosis.